establece una teología un tanto distinta a la que viene de Jerusalén, y su teología le lleva a crear un modelo de iglesia distinto al de Jerusalén. Hay, diríamos, un conflicto eclesial a la base. Tenemos a Jerusalén y tenemos a Antioquía. Serán inicialmente estas dos ciudades con sus respectivas iglesias las que entrarán en conflicto, y Pablo estará en el centro de ese conflicto. En el caso de Jerusalén, en el caso de Jerusalén, hoy no tengo la que alumbra, solo uno hay, sino que eran como tres. En el caso de Jerusalén, voy a tomarlo con la mano. En el caso de Jerusalén estamos hablando de la cuna del judaísmo y de toda la vasta tradición religiosa de Israel. Jerusalén tiene a la cabeza a los apóstoles. Para la época de Pablo, para la época del apostolado de Pablo, quien está a la cabeza de Jerusalén ya no es ni siquiera los apóstoles. Ha habido un movimiento al interior de la comunidad de Jerusalén. Ha habido un movimiento donde ya ni siquiera los apóstoles están ejerciendo una dirección de la iglesia de Jerusalén. Pareciera como que los apóstoles se han disgregado en la labor misionera y andan como misioneros itinerantes en diversos lugares, como será el caso de Pedro, que anda anunciando las buenas nuevas en distintos lugares. Y en Jerusalén ha quedado a la cabeza Santiago, el hermano de Jesús, que no era parte de la comunidad apostólica, pero que de alguna manera ha ocurrido un movimiento en el cual la comunidad de Jerusalén se ha, diríamos, movido a ser gobernada por la familia de Jesús. Digo, la familia humana de Jesús, la familia sanguínea de Jesús. Ya María aparece en Hechos de los Apóstoles entre los 120 que están en Pentecostés. Y aunque no se habla mayormente de María después del capítulo 1 de Hechos, ni se vuelve a mencionar en todo el Nuevo Testamento, pero la comunidad de Jerusalén ha sido, digamos, tomada bajo la conducción de Santiago, el hermano de Jesús. Es el Santiago que vamos a encontrar ya en el capítulo 2 de Gálatas, que lo vamos a leer. Esta es la iglesia de Jerusalén, una iglesia que caminaba, como decíamos hace 8 días, en la teología de creer que el evangelio es en principio para los judíos y que los gentiles podrían adquirir una posibilidad de salvación, pero solo en la medida que se hacían judíos espirituales, lo que llamaban ellos en la antigüedad los prosélitos, los que se convertían al judaísmo. Tenían que circuncidarse, que guardar la ley y preservar algunas normas de sanidad. Con la persecución de los helenistas en Jerusalén, cuando Pablo está a la cabeza de la persecución, van una serie de creyentes predicando, anunciando, y llegan a Antioquía.
Antioquía es la tercera ciudad más importante. Ahí, déjalo fijo ahí. Antioquía es la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Fíjense bien. Estamos hablando que la ciudad número 1 en el imperio era Roma. Era la ciudad más importante. La segunda ciudad más importante del imperio era Alejandría. Y la tercera ciudad más importante era Antioquía. Esta Antioquía es donde Lucas narra que se les llamó cristianos por primera vez. Se les dijo cristianos por primera vez. Siendo una ciudad tan importante dentro del imperio, pues la afluencia de personas era enorme. Diríamos el movimiento cultural era variado. El comercio, la política. Imagínense, la tercera ciudad más importante del imperio tenía que ser algo vasto, complejo. No era sencillo. No era como Jerusalén, donde la población era casi homogénea. Eran todos judíos prácticamente. No había mezcla de raza, de culturas, de lenguas, de religiones, ni de economía, como lo era en Antioquía. Diríamos Antioquía, pensemos en las ciudades más importantes del mundo. No hablamos de un país, hablamos del imperio. No hablamos de una región, hablamos del imperio. Hablamos de Antioquía como la tercera ciudad más importante. Imagínense la complejidad que esto debió significar. Y desde Antioquía es que dice la Biblia que sale Bernabé y Saulo a hacer la obra misionera. Estando ellos en Antioquía, el Espíritu da una palabra y dice: apartadme de Bernabé y a Saulo a la obra que les he llamado. Desde Antioquía salen ellos a proclamar, a predicar, según el Espíritu les guíe, a proclamar el mensaje de salvación. Ya aquí hay una diferencia entre el modo de ser iglesia en Antioquía y el modo de ser iglesia en Jerusalén. Aquí hay dos teologías. Jerusalén tiene una teología que ya les expliqué, y Antioquía tiene una teología más abierta. Para Antioquía, quien está Pablo a la cabeza como teólogo, los gentiles no tienen por qué circuncidarse, no tienen por qué someterse a normas de salud, no tienen por qué guardar la ley, simplemente deben creer en Jesús. Eso era ya una cosa radical, en ruptura con Jerusalén. Jerusalén no aceptaba el tipo de mensaje que planteaba Antioquía, y ahí se da todo el conflicto. Y Gálatas, que es uno de los documentos más paulinos y más tempranos escritos por Pablo, va a reflejar ese ambiente tenso que había entre la comunidad de Jerusalén y la comunidad de Antioquía. Llegará a un nivel el conflicto que dice el capítulo 2, versículo 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, estaba hablando, déjame bien enfocadito, que se le haya clarito, así como estaba un tiempo. No, estaba menos ampliado y se miraba más claro. Jerusalén y Antioquía. Cuando Pedro fue a Antioquía, aquí entra ya la disputa que habrá en la teología y la eclesiología de Jerusalén y Antioquía. Cuando hablo de teología, hablo cómo ellos entienden el evangelio. Cuando hablo de eclesiología, es el modo de ser iglesia que se deriva de esa comprensión del evangelio. Y dice el 11:
Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Aquí Pedro y Pablo, van a representar básicamente el pensamiento de las dos comunidades. Aquí estará Santiago. A la cabeza de Jerusalén. Aquí estará Pablo. Y diríamos que en un estado como intermedio se encuentra Pedro. Diríamos que Santiago, el hermano de Jesús, representa el ala radical de la teología conservadora de Jerusalén. Y Pablo representa, diríamos, el ala liberal de aquel momento. Pablo representa el ala abierta de la iglesia. Y Pedro está allí entre una situación mediadora que a veces lo llevará, como dirá Pablo, a posturas hipócritas. A veces lo llevará a posturas legítimas, pero a veces lo verá envuelto en problemas. Y dice 12: porque antes que llegaran algunos de parte de Jacobo. Cuando hablamos de Jacobo estamos hablando de Santiago, es el mismo hoy. Cuando hablamos de Santiago, cuando hablamos de Jacobo en el pasaje, estamos hablando de Santiago. Jacobo y Santiago son el mismo nombre. Hoy, como cuando habla de Silas y Silvano, cuando dice Pablo, Silvano, Timoteo y Pablo, Silvano es el mismo Silas, solo que son formas griegas o hebreas de referirse al mismo nombre. ¿Estamos, hermanitos? Santiago, el hermano de Jesús, es el mismo Jacobo del cual habla el versículo 12. Antes que llegaran algunos hermanos de parte de Jacobo, Pedro, ¿qué hacía Pedro? Los oigo todos así como muriéndose, hermanitos. Pedro comía con los gentiles, es decir, una característica de Antioquía es que la mesa era para judíos y para gentiles. Esa es una característica. Esto es altamente revolucionario. Esto, que judíos y gentiles coman juntos en la mesa, eso es insólito. Eso es altamente revolucionario. No era posible, no se concebía. Comer con un gentil era negar la identidad judía. Sentarse con un gentil era perder el rumbo, era perder la esencia, era perder la identidad. Pero Antioquía entendía el evangelio de una manera más abierta. En Antioquía, a la hora de comer, no solamente el banquete fraterno que se llamaba el ágape, así le llamaban los cristianos a su banquete, a la hora del ágape, y no solo a la hora del banquete, sino a la hora de celebrar la cena del Señor, lo hacían juntos judíos y gentiles. ¿Me van siguiendo, hermanitos? En Jerusalén no. En Jerusalén la mesa es solo para judíos. No pueden comer con gentiles. Ya son las grandes diferencias entre ambas iglesias.
Pero cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó ¿a qué? A retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Pedro, que come la mesa compartida junto judíos y gentiles, cuando Santiago o Jacobo envía a unos emisarios a Antioquía para visitar la iglesia, Pedro cae en la práctica de la iglesia de Jerusalén. Ya no come con los gentiles, sino que se retrae, se aparta para comer solamente con los judíos. 13. Entonces los demás judíos, es decir, los hermanos judíos que ya estaban en Antioquía, se unieron a Pedro ¿en qué? En su hipocresía, una palabra que se usaba antiguamente para hablar de las comedias. El término proviene justamente de ese ámbito de las comedias, donde la gente se ponía una máscara y se le llamaba hipócrita al que estaba detrás de la máscara. Ese era el nombre que se le daba a ese actor, hipócrita, o sea, el que está detrás de la máscara. Y posteriormente llegó a significar la palabra hipócrita, ya en el uso normal y social de la vida, aquel que vive bajo máscaras, que su vida es una comedia, un teatro. Entonces dice ahora Pablo, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé, o sea, la figura de Pedro es arrastradora. La posición de Pedro en la iglesia es prominente, y su comportamiento va a arrastrar aún a su compañero de misiones. Aún el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Y dice Pablo, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Establece el apóstol Pablo el reclamo a Pedro por su hipocresía, por su fingimiento. Cuando él estaba en Antioquía, aquí, se sentaba a la mesa y comía tranquilo, no había ningún problema. Tenía un hermano gentil a la par, compartían el alimento, partían el mismo pan, usaban los mismos recipientes. Era la mesa de la fraternidad, era la mesa donde en Cristo Jesús judíos y gentiles creaban el nuevo pueblo del Señor.
Pero en eso Jacobo envía unos embajadores, unos observadores, unos episcopos, unos supervisores, y Pedro se retrae. Pedro se llena de temor a los enviados de Jacobo y comienza a cambiar su comportamiento. Pablo va a encararle de frente. Aquí están las dos figuras principales del cristianismo primitivo, Pedro y Pablo. Y a la base de este conflicto, o digamos, este es el conflicto que está a la base de la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Preguntas hasta aquí, hermanitos? ¿Preguntas? Diga. Siervo, 1, 2, 1, 2, sí, probando sonido, sí, 1, 2, sí. Siervo, lo que explicó del nombre Jacobo y Santiago es el mismo caso de Pablo y el nombre Saulo. Sí. Saulo es la forma hebrea, ligado a Saúl. Y acuérdense que es de la misma tribu. La tribu de Benjamín fueron ambos. Y Pablo es la forma latina del nombre Saulo, la forma grecorromana de identificarse Saulo en el mundo gentil. ¿Alguien más? ¿Está claro esto del conflicto, hermanos? El conflicto que está a la base de la carta a los Gálatas, que es la crisis que está de fondo. Siervo, usted dijo que en Jerusalén los judíos y los gentiles no se sentaban a la mesa a comer. Eso, si tenían la misma condición social, siempre era lo mismo, no se podían sentar juntos. Igual, no podían. La separación entre judíos y gentiles no era social ni económica, era racial, era religiosa. Podían ser ricos los dos, pero no había manera de integrarse. El gentil y el judío estaban separados por fronteras bien estrictas, muy, muy estrictas. Era como perder la dignidad nacional si eso pasaba. Era cuando le preguntaron a un judío en 1948-49, los judíos que estaban regresando a Palestina, un periodista le preguntó a un rabino: ¿cómo es que ustedes han logrado mantener la identidad durante tantos años? Y la respuesta del rabino fue categórica: no compartimos la mesa con alguien que no sea judío. Es decir, compartir la mesa no es algo periférico o accesorio, es esencialmente la identidad judía. Que hace 2000 años en la ciudad de Antioquía se rompiera ese paradigma y se estableciera la realidad de una iglesia formada por judíos y gentiles que comían juntos y celebraban la mesa del Señor juntos, eso era inaudito. Eso era un cambio revolucionario radical. Pablo tenía una osadía en realidad valiente para aquella época. La práctica misionera y la teología paulina es osada en gran manera. Rompió esquemas y paradigmas. No en vano cargó sobre él el sufrimiento que narra en Corintios, porque estaba haciendo algo que nadie entendía en ese momento. No era algo ni siquiera que los gentiles tomaran a bien. No crean que por el lado de los gentiles era una gran cosa sentarse con un judío. Si por parte del judío había un desprecio por el gentil también tenía un desprecio por el judío. No crean que era una cosa que el gentil estaba esperando comer con judío. No crean que el gentil decía: ay, qué bueno, hemos esperado esto por años. El desprecio era mutuo. Y que de repente apareciera alguien
proponiendo una nueva realidad humana que a la larga representaría un replanteamiento de organización social, porque no solamente va a ser la mesa entre judíos y gentiles, va a ser entre hombres y mujeres. Las mujeres se van a sentar a la mesa con los hombres, y esto ya era un escándalo. Esto ya no era una cosa meramente religiosa, ya era estar desordenando el orden patriarcal, ya era estar subvirtiendo el núcleo esencial de la organización social, que es la familia, cuyos valores patriarcales eran el andamiaje, el fundamento, la base. De repente la mujer que no puede sentarse en la mesa junto al hombre está sentada como hermana en Cristo junto a los hombres. Esto será un detonante social, pero no solamente será una cosa religiosa o sexual, que ya no hay hombre o mujer, será social también en la medida en que esclavos y amos, o esclavos y libres, se van a sentar a la mesa. Un esclavo no puede sentarse con un hombre libre a la mesa, es inconcebible, no va. De ahí el famoso pasaje de Pablo en Gálatas 3, versículo 26 en adelante. Léalo conmigo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ahora, aquí viene la gran conclusión de esto que parece intrascendente, de algo que parece intrascendente, la mesa. Las grandes transformaciones que está proponiendo el cristianismo al mundo grecorromano no vienen por la fuerza militar, no vienen por construcciones ideológicas, viene por las nuevas prácticas que el Evangelio reclama, y viene por aspectos puntuales, quizás pequeños, pero preñados de un potencial transformador terrible. Compartir la mesa en el nombre de Jesús, todos por igual, tiene como consecuencia el versículo 28. Ya no hay judío ni griego. Ahí tenemos una pared intermedia que ha sido derribada. Pero no solamente judío ni griego como categorías religiosas o culturales, sino que ya no hay esclavo ni libre. Es decir, al interior de la comunidad, el hermano esclavo ya no prolongaba su condición de esclavo en la iglesia. En la iglesia era libre como el que era libre, y el que era libre era esclavo como el que es esclavo. No sé si me van siguiendo en esto. En la iglesia, cuando se entraba a la esfera de la fe, el libre era esclavo de Cristo y el esclavo era libre en Cristo. En la comunidad, las distinciones, responsabilidades y tareas o posiciones que una persona tenía en la sociedad, digamos en el mundo, esas ya no pasaban al interior de la iglesia íntegras. No sé si me voy a entender, sino que allá podía ser esclavo, pero aquí era hermano. Allá podía ser hombre libre, pero aquí era hermano. Entonces, en el mundo,
El esclavo podía recibir una serie de tareas, funciones y posiciones que no habría que por qué prolongarla en la comunidad. Estando ya en la iglesia, ya no era el esclavo de fulano, ya era hombre libre y estaban tablas. Imagínense la revolución que eso implicaba en la sociedad. Imagínense un esclavo que había aspirado durante tantos años la libertad y nunca había podido tenerla. De repente entraba al ámbito de una iglesia. Poneme el cuadro, hijo. El cuadro, poneme. Entraba al ámbito de una iglesia y podía vivir realmente su libertad plena. Vivir, sentir, disfrutar, caminar, existir como un hombre libre en el seno de una iglesia. Imagínese el potencial liberador que significó para esas estructuras sociales, para los grupos oprimidos, el potencial que significó el modo de iglesia que representaba Pablo. Y por otro lado, vean el problema, lo grave que significó para el imperio este modo de ser iglesia. Porque todas las religiones, a excepción del cristianismo, seguían manteniendo las distinciones que se daban en la sociedad, las categorías, las clasificaciones, las jerarquías, las preferencias sociales que se daban afuera en el mundo, entraban a la nueva religión y se seguían manteniendo, de tal manera que esas religiones no representaban ningún caos social para el imperio. Pero el cristianismo comenzó a representar un grave problema para el orden del imperio, porque de repente la mujer podía encontrarse en plano de igualdad en cuanto a los ministerios. De repente profetizaba un hombre, pero profetizaba también una mujer. Y entonces esto era inaudito, esto era insólito, no era posible. Esto representó de cara al imperio un gravísimo problema, porque en la incipiente reunión de la comunidad no era una mera reunión religiosa, era ya encarnado el modelo de mundo con el que Dios soñaba, el reino de Dios. No sé si me voy explicando en esto, hermanitos. No era meramente la iglesia como una estructura religiosa, era la encarnación del sueño de Dios. Ya no hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres, hombre ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. La iglesia, de modo paciente, de modo incipiente, estaba introduciendo en el seno del imperio realidades altamente revolucionarias. ¿Preguntas o comentarios? ¿Alguien quiere agregar, aclarar, ampliar? Siervo, ¿y cómo se podría interpretar la actitud de Pedro si él fue el primero que fue a predicar a los gentiles? No fue el primero, porque ya se dice que los que salieron dispersos por la persecución de Saulo iban predicando a donde quiera que iban. La iglesia de Antioquía se funda con mucha anterioridad en la cronología lucana a la experiencia de Pedro de ir a predicar donde Cornelio. Ya hay comunidades que se organizan fuera de Jerusalén. Pedro no es el primer misionero. Ahora, entiendan esto, que Pedro tiene vocación para ser político. De ahí le va a venir
una posición en las comunidades primitivas que lo llevaron a ser considerado en la tradición católica romana el primer papa, en la tradición católica romana, nada que ver en la historia, porque Pedro era como el conciliador. Pedro andaba viendo que todo saliera bien, pero a veces en esa búsqueda de conciliar ponía en riesgo la integridad del evangelio, que es lo que va a ocurrir aquí en Gálatas. Pedro, buscando una posición conciliadora, diríamos, se le fue la mano, y en un esfuerzo conciliador termina llevándose de paso la integridad del evangelio. De ahí el reclamo público que hará Pablo a Pedro. Hermano Esther. Cuando Pedro tiene la visión, ¿sí?, y que Cornelio lo llama, aquí en el versículo 34 del capítulo 10 dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. O sea, de que Pedro estaba convencido, sin embargo actuaba con hipocresía. Por eso se le va a llamar, por eso le va a decir, no le va a decir Pablo que sos hereje, sino hipócrita. Porque bien sabes, le dice, volviendo a Gálatas, nosotros, y lo incluye, va a hablar en plural en Gálatas 3:15 en adelante, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, cuando buscamos ser justificados. Es decir, Pedro, diríamos, está en la teología correcta, pero en la práctica equivocada, porque la práctica la tiene comprometida, tiene temor con los embajadores que vienen de parte de Jacobo, vienen como supervisores a ver la obra. Pedro tendrá siempre ese problema de carácter. Hay un problema de carácter ahí de parte de Pedro, que ya lo conocemos anteriormente en la crucifixión. Ante la presión de instancias externas, él tiende a comprometer su lealtad a Jesús. Ya lo vimos ¿en qué clase fue? No. ¿O qué tema fue que vimos hace poco sobre Pedro y cómo se fue progresivamente? En los mensajes del domingo antepasado, cómo Pedro se fue distanciando poco a poco de Jesús, de modo que cuando le niega públicamente, eso no es más que el resultado último de lo que ya había ocurrido. Pero ante la presión, Pedro se quiebra. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando de un problema de carácter de Pedro, ¿verdad? Por eso Pablo le llama hipócrita, no porque estés equivocado en tu fe, estés equivocado en tu práctica, estás fingiendo. Y eso es lo que va a ocurrir aquí con Pedro. Pastor, nos explicaba que Antioquía no era como un país, sino que era un imperio. Una ciudad dentro del imperio. El imperio es el imperio greco-romano. El imperio greco-romano con César a la cabeza y Roma como la capital del imperio. Y Antioquía, dentro de ese imperio, es la tercera ciudad más importante. Sí, y fue de acá donde nos explicaba también que salieron dos personas a predicar el evangelio, Bersabé y ¿quién? Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Hechos capítulo 13. ¿Alguien más?
Diga, hija. Nos decía de que también, usted nos explicaba de que en la iglesia no se podía haber igualdad entre la mujer y el hombre. ¿Por qué se daba esa situación de como que discusión, como desigualdad, como usted lo explicaba? No he dicho que no había igualdad en la iglesia, no había igualdad en la sociedad. Justamente el aporte de Antioquía fue ese. Justamente lo revelador, lo impactante, lo revolucionario de la comunidad de Antioquía es que se sentaban a la mesa todos, sin distinción religiosa, de sexo o de categoría socioeconómica. Eran uno en Cristo, compartían la mesa. No en la ciudad, no en la sociedad. En la sociedad las cosas eran diferentes. ¿Por qué? Porque ese es el reino de este mundo. Así es desigual, es excluyente, es marginado. Lo fue en el siglo I con Roma y lo sigue siendo hoy en el mundo entero. El dinero es el Dios que reina y es el que separa a hombres y mujeres, ricos y pobres, gente de toda clase. En la medida que la iglesia logre ser espacio de fraternidad, será espacio de revolución. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Y Joe? Siervo, es por lo que decía de hoy, que el Imperio Romano se vio afectado por el movimiento que el comer a la mesa y el incluir a los gentiles se daba, y es por eso que Jesús se ve confundido como un guerrillero por el Imperio Romano, porque lo consideraban como el del movimiento revolucionario de los celotes, ¿verdad? No. Los evangelistas dejan muy en claro que que Pilato no encuentra una razón para matar a Jesús. Pilato se rehúsa a aplicarle la pena de muerte porque no haya motivo alguno. Es un dato explícito del evangelio. Los que provocan la condena mortal de Jesús son los judíos. Es el Sanedrín, escribas, sacerdotes, ancianos. Son ellos los instigadores, pero no pueden ejecutarlo. Deben solicitar la autorización de Roma. De ahí que obligan a Pilato a que dé la orden de muerte. Políticamente, Jesús no perteneció a un movimiento guerrillero para derribar el poder de Roma. Esa no es la visión que tenemos de Jesús en el Nuevo Testamento. Habrá gente que construya una imagen de Jesús así, de acuerdo a sus datos parciales y a sus intereses, pero no es la visión que tenemos realmente en el Evangelio. Su potencial liberador era de su práctica, no era de su movimiento guerrillero. ¿Alguien más? Sí, en la persecución de Hechos 8:1 dice que todos fueron dispersados, ¿verdad? Pero también dice que excepto los apóstoles. ¿A qué se habrá debido que ellos no se fueron de ahí, sino que se quedaron en Jerusalén? Ese dato lo que señala es que fue perseguida no la comunidad de cristianos judíos, sino la comunidad de cristianos helénicos, los judíos de habla griega. Estos judíos que habían venido de la diáspora y se habían asentado en Jerusalén después de Pentecostés, esperando la parucía.
Porque en Pentecostés hay una expectativa casi absoluta que el Mesías está a las puertas. Toda esa gente que había venido de todas esas naciones que dice Hechos 2 y que habían subido para la fiesta de Pentecostés, esa gente tenía que regresar a sus casas, pero no regresaron. No regresaron porque se apoderó de la iglesia la convicción que el derramamiento del Espíritu como primicia de la conversión de todo Israel, de ahí la importancia de predicar, predicar y predicar en las casas en Jerusalén, era para provocar la conversión de Jerusalén, y una vez convertido Israel, Jerusalén, el Mesías regresaba a la tierra. Entonces estos judíos de la diáspora que vinieron convencidos por el sermón de Pedro en Pentecostés, que tiene ese componente, conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Pero esa frase en boca de Pedro significa: convirtámonos ahora, porque si nos convertimos ya, el Señor manda a su Mesías ya, con tiempos de refrigerio. Entonces estaba esa profunda convicción y decidieron no regresar a sus tierras porque esperaban la parusía, es decir, el aparecimiento del Señor en su gloria. Toda esa gente que vino y se convirtió y se quedó, por supuesto, llegó a ser una carga económica para la iglesia. Por eso, la generosidad de los creyentes que vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles para que estos los repartieran conforme a las necesidades. No era porque habían pobres en Jerusalén a causa de su pobreza, fundamentalmente. Era porque toda esta gente que ya no regresa a casa, sino que se ha quedado aquí expectante de la parusía, hay que darle de comer, hay que vestirla, hay que sostenerla. De ahí esa expectativa inminente de la venida del Señor. Es esta gente, los judíos helenistas, o sea, los judíos de habla griega que viven en la diáspora, que son perseguidos después de la muerte de Esteban. Esteban es el líder principal de los judíos helenistas. No fue perseguida la iglesia de Jerusalén, fue perseguida una parte de la iglesia de Jerusalén, que fue la parte helenista. La parte judía encabezada por los apóstoles no fue perseguida. ¿Otra pregunta? ¿No hay más? Ringo. Buenas noches, pastor. En el capítulo 10, 9 de Hechos, se habla acerca de cuando Jesús hace el llamado a Pablo. Sí. Y le explica la manera en la que usted dice que el Jesús histórico representaba en sí a la cultura judía, pero a la hora de la resurrección ya no era un Jesús histórico, sino ya tenía el plenitud de todo lo que estaba pasando. A eso voy. Cuando él se revela a Saulo, esa es una manera, pero en el capítulo 11 él le explica, es cuando decía el hermano Esther, cuando él se aparece en Pedro en una visión. Sí. Voy a esto, Pedro se hace presente después y las personas hay un tiempo en el que ellos le replican el por qué él se sentó a la mesa con otras personas que no eran judíos, y él tiene la libertad de explicarles el por qué lo hizo. La pregunta es, del tiempo que Pedro hizo eso, al proceso de llegar acá, al pleito con Pablo, al poder él ser hipócrita con las acciones que cometía, pudo haber pasado algo en el cual él, sabiendo la realidad, o sea, había algún acto de intimidación hacia Pedro para que Pedro tomara decisiones radicales en estar a favor de lo que Jesús mismo le planteó de acuerdo a la visión, a seguir las tradiciones que ya de un tiempo atrás había dejado. Es que hay un grupo de personas que le llama los partidarios de la circuncisión en el 2:12. Estoy en Gálatas.
Hay un grupo que le llaman los partidarios de la circuncisión, que es el grupo que está manejando la iglesia de Jerusalén. Y este grupo tiene una férrea oposición contra Pablo. Donde Pablo predica, ellos llegan a sembrar su evangelio, la versión del evangelio de Jerusalén. Claro, Pedro viene de Jerusalén. Pedro está ligado a la vocación apostólica de los de Jerusalén. Pedro no nace con la vocación apostólica de Pablo, nace con la vocación apostólica de Jerusalén. Por tanto, su matriz, su ombligo estará allí, y de alguna manera siempre tendrá ese arraigo. La vocación misionera de Pablo nace del resucitado, y desde el comienzo su vocación es universal. Yo te enviaré delante de reyes y naciones, a quienes testificará de mi nombre. Pablo tiene claro desde el comienzo su vocación universal. No así Pedro. Pedro tiene una vocación configurada por el Jesús histórico, ligado a la frontera de Jerusalén. Y le costará entender la revelación del Espíritu. Le costará aprender a discernir esos caminos del Espíritu. Eso no es fácil. Es que no es fácil, son decisiones. Por ejemplo, para poner un ejemplo más o menos, cuando comenzó la iglesia a ser llevada y movida por el Espíritu, ese mover del Espíritu no es solamente algo etéreo, porque si fuera algo por aquí en el aire que no modificara la realidad, quizás todos lo aceptaran. El problema es que el mover del Espíritu replantea el modo de ser y estar, replantea la manera de ser iglesia, y ahí se requieren opciones, se requieren decisiones de fe. Habrá hermanas, como las hermanas que están aquí, hermana Esther, hermana Sarita, hermana María Julia, que ellas estaban antes de ese mover y siguen estando después de ese mover, pero hubo un momento que tuvieron que decidir, y no era como fácil, no era como una cosa blanco-negro, es una cosa como mezclada. Y decidir es una cosa bien difícil, bien compleja. Pero la decisión que tome va a marcar el rumbo. La decisión que tome prácticamente va a decidir el futuro espiritual de las personas. Entonces, en medio de todo eso hay compromisos, relaciones, amistades, vínculos familiares, hasta de vecindad, de compañerismo, de lo que sea. Y optar por un modo de ser iglesia significa desencajarse de todas esas ramificaciones que nos tienen unidos, y no es fácil, le cuesta a las personas, y muchas personas que decidieron no apostarle a los nuevos caminos que abría el Espíritu Santo terminaron desencajadas, y muchas de ellas andan por ahí, pero no hay mayor vitalidad, agenda misionera, no hay mayor, es decir, se quedaron ligados a su pasado y ahí se quedaron. Los demás son testigos de la efervescencia, del caminar, y no son testigos, partícipes, son sujetos activos de estos caminos del Espíritu. Pero en un principio no es fácil, y eso pasa en Jerusalén, ¿verdad? No son meras personas así en el aire, tienen fuertes arraigos, y optar por la agenda del Espíritu es una decisión vocacional. Pablo sabe lo que le va a implicar
su experiencia de Damasco. Sabe las consecuencias de su camino a Damasco, pero lo va a asumir, lo va a enfrentar y va a invitar al resto a que lo acompañen en esta nueva experiencia de ser iglesia. Unos dirán que sí, otros dirán que no, otros van a estar así. Y Gálatas es el libro que refleja esa tensión que estaba en esa coyuntura, que no fue fácil. No es fácil aprender a discernir los caminos del Espíritu. Dichosos aquellos que aprenden a discernirlo y lo obedecen, porque van a vivir tiempos de frescura espiritual. ¿Alguien más? Bien, avancemos un poquito en esto. Quiero resumir quizá en los 5 minutos que nos quedan el resto de la carta, porque no quiero prolongarme. Usted lea la carta, es una carta maravillosa, una carta riquísima, es una carta tensa, pero cargada de vida. Pablo va a establecer en el capítulo 3 a los Gálatas la identidad del nuevo pueblo de Dios. Hay un pueblo que ha emergido y es el auténtico pueblo de Dios. Dice versículo 15: hermanos, voy a ponerles un ejemplo aún en el caso de un pacto humano. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, y aquí Pablo va a montar una teología sobre una interpretación importante del Antiguo Testamento. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino dice y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Pablo aquí hace una interpretación magistral. Deslegitima a Israel como descendencia de Abraham y establece que la descendencia de Abraham es Cristo. Esta es una ruptura radical con Israel. Israel ya no es el pueblo, no es la descendencia, no son los herederos. Esto es un tiro de gracia a la herencia espiritual que Israel había ostentado y sigue ostentando. Dice, la promesa no dice y a tu descendiente, o sea, a tus simientes. No, dice a tu simiente, singular. Y Pablo llega a establecer que esa simiente es Cristo Jesús. Y sigue diciendo, lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley y ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Y aquí separa Abraham, Pablo, la promesa y la ley. Dos dinámicas operativas de Dios. Y para Pablo, en jerarquía, la promesa está por encima de la ley. La ley, aún cronológicamente, es posterior. Y no viene la herencia por la ley, sino por la promesa. Y sigue diciendo, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida, dice Pablo, a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Hablamos aquí de la transitoriedad de la ley. La ley era temporal, mientras venía la descendencia. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estaría la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida,
entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se le conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y, oigan esto, si ustedes pertenecen a Cristo, ¿qué, hermanos? Si ustedes pertenecen a Cristo, ustedes son la simiente de Abraham. Ustedes son la descendencia de Abraham. Y por tanto, herederos de la promesa. Este pasaje es maravilloso, porque hay una interpretación que circula en el mundo evangélico hoy que es lastimosamente lamentable. Esto de seguir añorando y creyendo que Israel es el heredero de las promesas. Y hay hermanitos que agarran el Antiguo Testamento y no hayan qué hacer con él. Por eso en la iglesia evangélica no se predica casi el Antiguo Testamento, porque está la mentalidad de creer que ese Antiguo Testamento era para Israel, que las promesas que están ahí son de Israel, que las promesas eran. Entonces los agarran y ¿qué le dicen a la iglesia? Hermanos, vamos a predicarles hoy sobre unas promesas que no son para nosotros, son para Israel, pero deben conocerlas ustedes. O sea, qué esterilidad más grande, una pobreza de castrar el poder de la palabra para la comunidad evangélica hoy. Para Pablo, el Israel terreno, ese por el que muchos evangélicos se mueren, el Israel terreno, ese que tanto evangelio casi adora, y es una teología que se ha regado como pólvora en los últimos 20 años. Eso de que la esperanza, la vida del cristiano está ligado a Israel, y que Israel es el pueblo, que Israel aquí, que Israel allá. Hermanos, esto lo hacen y lo creen porque no leen la Biblia. Gálatas es suficiente para desmontar cualquier protagonismo de Israel en la salvación del mundo. El protagonista de la salvación es Jesucristo, y todo aquel que pertenece a Cristo es el verdadero Israel. Por eso Pablo va a terminar diciendo: y al Israel de Dios, gracia y paz. Pero Pablo no se refiere al Israel terrenal, se refiere a la iglesia como el Israel de Dios, y lo acentúa más en este pasaje. Miren lo que dice aquí, y con este pasaje cierro. Lo acentúa más en el capítulo 4, en la alegoría o comparación que hará entre Agar y Sara. Dice 21: óiganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la misma ley dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? Fíjense bien cómo va separando las cosas ya. El de la esclava nació, ¿cómo nació? Por decisión humana. Pero el de la libre, ¿cómo nació? Dos hijos, de una esclava y de la libre. El de la esclava nace por ganas humanas, el de la libre es cumplimiento de promesa.
ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Y mire lo que Pablo va a interpretar. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar. ¿Qué pacto representa? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De cuál pacto está hablando? No han leído nada del Sinaí. Están hablando de la ley promulgada en el Sinaí. Y tiene hijos que nacen para ser esclavos. ¿Quiénes serán? Dice 25. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde ¿a quién? A la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en la... ¿Quién es el Israel terreno entonces? Dice Pablo. ¿Quién es la Jerusalén terrenal entonces? Es Agar, no es Sara. Es la esclava. Es la que produce hijos de esclavitud. ¿Qué está diciendo entonces? Israel es un pueblo esclavo. Su madre es esclava. Su pacto para esclavos. Ahora, pero la Jerusalén celestial es libre. Y esa es nuestra madre. Porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grites de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, ustedes, al igual que Isaac, que son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, ojo la comparación que aquí hace entre el que nace por promesa es igual al que nace por el Espíritu. Así también ahora sucede. O sea que Jerusalén anda persiguiendo a Antioquía. Jerusalén va a representar en la teología de Pablo esos hijos de los esclavos. O sea, la teología de Pablo en Gálatas es radical, mientras que aquí está los hijos de la libre. Todos comemos por igual, somos libres. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. Pablo es radical. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo es tan claro. Yo no sé cuál es la fijación de tanto hermano por Israel y Jerusalén. No sé cuál es la fijación. Que quieren ir a traer agua del río Jordán, que quieren ir a traer aceite de Jerusalén, que quieren ir a ver si un pedazo de la cruz se encuentran por allá. O sea, no sé cuál es la fijación religiosa, porque hay una razón válida para ir a Jerusalén: conocer la geografía, leer un texto. Cuando usted conoce la geografía es mucho más claro, es mucho más rico, le dice muchas más cosas. Pero son motivos de investigación, son motivos de estudio, no motivos de que usted va a ir al monte Sinaí y va a ser un Moisés ya. El mismo impacto espiritual que puede estar a la orilla del Jordán puede ser si se para a la orilla de la Salguatra, hermanito. Porque ya en Cristo Jesús no hay lugares sagrados. El Espíritu que puede obrar a orilla del Mar Muerto puede obrar a usted a la orilla allá por el Mahahual. Es el mismo Espíritu. Ya no hay lugares especiales, sagrados, supremos. Y ya dice Pablo: esa Jerusalén es la esclava y engendra hijos de esclavitud. Así que nuestra fijación no es Israel,
Es Jesucristo y su reino. Ahí tenemos que caminar. ¿Estamos? Cuando dice, oren por la paz de Jerusalén. No, oren por la paz de todo el mundo. No hay ciudades ya privilegiadas. No hay ciudades. Ya no hay ciudades santas. ¿Qué es eso que dice? Voy para Ciudad Santa. ¿Qué tiene de santo? En la lógica de Pablo y Pedro, de Pablo, Bernabé, Hebreos, Romanos, es Jesucristo y su reino el eje de la iglesia, no una nación, cualquiera que sea, ni árabes ni judíos, ni rusos ni gringos, Cristo y su reino. ¿Estamos, hermanitos? Bien, pongámonos de pie, hermanos.